Hermanos, tengan todos ustedes, tengamos todos muy buenos días. Dios nos cuide y nos bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes y con nuestro Padre Dios por todas las bendiciones que hemos recibido por parte de Él. Esta semana anterior, pues por gracia del Señor, nuestra primera iglesia bautista de Monterrey celebramos 158 años de haber sido organizados como tal, es decir, organizados como iglesia. Es una profunda gratitud por parte de todos los hermanos que formamos parte de esta primera iglesia bautista de Monterrey, una profunda gratitud hacia nuestro Padre Dios por todos los favores recibidos durante todo este tiempo. Es grande es la misericordia de Dios, grande su bondad. Y pues estamos agradecidos con nuestro Padre, así es que, bueno, seamos bienvenidos una vez más, les digo, a esta clase de la escuela dominical de nuestra primera iglesia bautista de Monterrey. Seguimos estudiando el libro de los Hebreos, este estudio que ha preparado nuestro hermano Daniel Casillas, repasando algunos puntos importantes de este libro de los Hebreos. Hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a iniciar nuestra lección de esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque derramas tu misericordia y tu bondad sobre nosotros, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por tu paciencia, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar de tu palabra, de leerla, de meditarla, Señor, y sobre todo de saber tu voluntad para nosotros entonces vivir de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, sé con nosotros en esta hora y siempre. Sé con tu iglesia, agrádate de todos y cada uno de nosotros. Padre, y sobre todo, gracias por tu compañía esta mañana. Señor, estamos en tus manos, te pedimos perdón por nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Y bueno, hermanos, estamos ahora por iniciar el estudio de nuestra lección número 6. Número 6 de este cuaderno de estudios sobre la epístola a los Hebreos. Esta lección número 6, correspondiente a este día, tiene como título Jesucristo superior al sacerdocio arónico. El texto básico está en esta epístola a los Hebreos, capítulo 7. Pero hemos querido titular a esta lección poniéndole este título de Vive siempre para interceder por ellos. Vamos a ver un poco más adelante la razón de poner este título, pero el título que indica nuestro expositor bíblico es Jesucristo superior al sacerdocio arónico. En el capítulo 7, versículo 26 de esta epístola a los Hebreos, encontramos el texto a memorizar. El texto dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía. Es interesante leer esta palabra conveniencia en nuestras Sagradas Escrituras. Como ya hemos dicho, bueno, pues el texto básico a estudiar está en el capítulo 7 de los Hebreos, de esta carta a los Hebreos, en los versículos del 1 al 28. Vamos a leer, hermanos, esta porción de la Escritura. Vamos a leerla de manera íntegra. Vamos a leer la versión de la Biblia llamada Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios y habla del sacerdocio de Melquisedec. Capítulo 7.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto dice la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 al 28. En la lectura de este texto, de esta porción de la Escritura, nosotros notamos lo siguiente en primer lugar. El autor de los Hebreos, dice el estudio, utiliza un evento histórico
para enseñarnos que Jesucristo es superior al sacerdocio arónico. Y bueno, esta narración se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 14. Debemos nosotros, primero, antes de entrar al estudio de este texto, dos aspectos al menos. Estamos hablando aquí de un sacerdocio arónico. ¿A qué se refiere este término, sacerdocio arónico? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de Aarón, recordar quién es Aarón o informarnos quién es Aarón, quién fue Aarón. Bueno, pues Aarón, ese personaje, nosotros podemos leer su vida y lo que él hizo allá en el libro del Éxodo. Nos enteramos de que Aarón era el primer hijo, era el hijo mayor de Amram y Jocabed. Estos eran del linaje levítico de Coat. Por lo tanto, pues Aarón era hermano mayor de Moisés y menor de Miriam. Él estuvo casado con Eliseba y tuvieron 4 hijos, llamados Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón es considerado como el fundador del sacerdocio judío. Fíjense ustedes qué interesante es la vida de Aarón, ya que junto a Moisés él conduce al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, fuera de Egipto. Ustedes han de recordar que cuando Moisés recibe el llamado de Jehová para ser el líder de su pueblo, pues uno de los argumentos que le expresa Moisés a Dios, pues es que él no sabía hablar, que era torpe para hablar, tartamudo. Pues entonces Aarón se encarga de ser, digámoslo así, y así dice la Escritura, su traductor. O sea, es el enlace entre Moisés, quien es el líder del pueblo de Dios, y pues en este caso de el líder de quienes los tenían oprimidos, es decir, ante el faraón. Hay un suceso bastante poderoso en cuanto a la vida de Aarón. Bueno, ustedes han de recordar que la vara que él tenía florece, ¿verdad? Cuando ellos andaban caminando por el desierto. También sabemos que Aarón se ve involucrado en esta situación bastante triste y lamentable, Dios nos libre, de la cuestión, el asunto idolátrico. Ustedes han de recordar que cuando Moisés sube al monte a recibir la ley de Dios, ¿verdad? Que fueran inscritas estas tablas de la ley. Bueno, pues el pueblo se desespera. Aarón había quedado con el pueblo a orillas de este monte. Y bueno, pues el pueblo se desespera y le exige a Aarón pues que establecer un culto, ¿verdad? Entonces es cuando Aarón fabrica aquel becerro de oro, ¿verdad? Esto fue a instancia del pueblo. Es decir, este pasaje es un poquito confuso en ese sentido. Bueno, que me disculpen los exégetas de la palabra del Señor, pero pues sí, ¿verdad? Es decir, como aquel que fue fundador del sacerdocio judío, así se le considera, se ve involucrado en esta cuestión de idolatría. Bueno, el pueblo reclamaba una imagen visible de Dios, ¿verdad? Y pues Aarón se ve, digamos, forzado o cede ante estas presiones para construir esta figura a la cual el pueblo idolatró. Sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Y también sabemos nosotros que Aarón pues era consejero de su hermano Moisés durante esta travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida por parte de Dios para su pueblo.
Sin embargo, también Moisés amonesta en alguna ocasión por ahí a Aarón, ¿verdad? Otro pasaje muy importante en la vida de Aarón, ¿verdad? Quien entrega el sumo sacerdocio a su hijo Eleazar. Bueno, eh, él tenía dos hijos mayores, Nadab y Abiú, pero estos habían muerto, recuerden ustedes, habían muerto abrazados por el fuego divino, porque transgredieron las leyes del sacerdocio. Recuerden ustedes que se atrevieron a llevar un fuego extraño, y esto fue el desagrado de Dios, y bueno, pues fueron abrazados por el fuego divino, según podemos leer nosotros en este libro del Éxodo. Bueno, vemos que, bueno, este sacerdocio arónico se refiere a la figura de Aarón, quien sabemos es el sumo sacerdote y es hermano de Moisés, diciéndolo de una manera muy, muy general. Pero ¿qué es un sacerdote? Bueno, es un sacerdote es una persona que ha sido designada y dedicada, es decir, profesamente, para realizar una tarea específica, un acto de culto o actos de culto en cualquier culto religioso, religión, y actúa como intermediario entre las personas que pertenecen a esta comunidad religiosa y el Dios. En este caso, el sacerdote, bueno, era el intermediario entre el pueblo de Dios y Jehová. Entonces, estamos hablando que la figura de Aarón, como sumo sacerdote, como iniciador de esta dinastía, digámoslo así, ¿verdad? Arónica en cuanto al sacerdocio, eh, pues solamente es superada, ¿verdad? En cuanto a este aspecto de ser el mediador entre las personas y Dios por la figura de Jesucristo. De ahí que nuestra elección por eso se llama Jesucristo superior al sacerdocio arónico. Jesucristo rebasó este sacerdocio. Bueno, cuando el autor de la carta a los hebreos escribe este pasaje, él tenía al menos tres propósitos. El primero de ellos es establecer la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón. En segundo lugar, la necesidad de cambiar el sacerdocio. Y el tercer punto, el tercer propósito, es hablarnos o recordarnos las cualidades de este nuevo sacerdocio. Es decir, Melquisedec, como lo hemos leído en este pasaje, capítulo 7, ejerce un sacerdocio que es superior al sacerdocio arónico. Y bueno, en primer lugar vamos a nosotros a estudiar, y esto viene en los versículos del 1 al 10 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos, cómo se explica, cómo se establece esta superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico. Nosotros podemos leer en este pasaje, versículos del 1 al 10, cómo Melquisedec es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tipo de Jesucristo? Bueno, que es un personaje que prefigura a Jesucristo. Vamos a ver más adelante en qué consiste esta prefiguración, es decir,
¿Por qué decimos nosotros que es un tipo de Jesucristo? Recordemos que allá en Génesis 14, versículos del 17 al 24, nosotros podemos leer este encuentro entre Abraham y Melquisedec, en donde de este pasaje se desprende el hecho de la supremacía del sacerdocio de Melquisedec sobre lo que se había establecido, el sacerdocio arónico. Recordemos que el sacerdocio arónico no es, digámoslo así, una invención, una idea, algo que estableció el ser humano, sino este sacerdocio es algo que ha sido designado por parte del mismo Dios. Bueno, Melquisedec es un tipo de Jesucristo porque él es sacerdote del Altísimo, ¿verdad? Él es sacerdote del Altísimo. ¿Qué significa el nombre de Melquisedec? Bueno, en primer lugar, significa que es rey de justicia. Y esto es un primer punto por el cual la figura de Melquisedec es un tipo de Jesús. Porque nuestro Señor, es decir, Jesucristo, es justo y nos justifica. En Él no hay injusticia. Nosotros leemos en la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es justo y nos justifica. De ahí que nosotros seamos justos, pero obviamente no por nuestras propias acciones, sino por gracia y bondad de Jesucristo, quien nos justifica ante el Padre, nos hace parecer como justos. Por más injustos que nosotros hayamos sido, entregamos nuestra vida a Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados. Bueno, es la sangre de Cristo la que obra este milagro en la vida del ser humano. Significa también rey de paz. Y cuando nosotros hablamos de paz, nosotros hemos de recordar aquel pasaje de Juan 14, donde el mismo Señor Jesucristo menciona: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y más adelante el apóstol Pablo en la carta a los Efesios escribe, capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De nuevo, por esta característica de Melquisedec, que es un rey de paz, nosotros podemos establecer que es un tipo de Jesucristo. No es Jesucristo, sino es un tipo de Jesucristo, prefigura la existencia, la persona de Jesús. Primero, como rey de justicia, que Él nos justifica porque Él es justo. Segundo, como rey de paz, porque inunda de paz nuestra vida y porque establece la paz entre ambos pueblos. ¿Qué pueblos está hablando ahí? Bueno, pues el pueblo de Dios y el pueblo nuestro, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El pueblo gentil, ¿verdad? Es decir, somos parte de la familia. Él establece esa paz que tú y yo podemos gozar con Dios. Por eso Jesucristo es Rey de paz. En el versículo 3 de este capítulo 7, nosotros podemos leer cómo se describe esta característica característica de entre
característica de Melquisedec y que establece también una semejanza entre Melquisedec y Jesús en cuanto a la eternidad e inmutabilidad. Porque cuando se refiere, ¿verdad?, a Melquisedec, lo describe de la siguiente manera: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Fíjense, es eterno e inmutable. O sea, no se sabe, no hay mayor información acerca de Melquisedec. A pesar de haber tenido esta destacada participación dentro del devenir histórico y teológico y hasta, digámoslo, espiritual, en cuanto a la historia del pueblo de Dios, bueno, la información que se posee de él, ¿verdad?, es poca. Entonces nosotros ahí, según describe el autor de la carta a los Hebreos, nos habla de que es eterno e inmutable, es decir, nunca termina, no se sabe que tenga un principio ni un fin, y no cambia, no tiene genealogía, es hecho semejante, eso es importante subrayarlo, semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Entonces, nosotros al estar estudiando estas semejanzas entre la figura, entre la persona de Melquisedec y de Jesús, tenemos siempre que tener presente que Melquisedec no fue Jesucristo. Muchas personas pueden enseñar eso, algunas pueden creerlo, pero realmente lo que la Biblia nos enseña es que él lo representa, lo prefigura, es un tipo de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que pasar al siguiente punto importante en esta explicación de por qué Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. En segundo lugar, el autor establece la necesidad de cambiar el sacerdocio. Esto lo podemos leer nosotros en los versículos del 4 al 21. Y fíjense, en el versículo 4 nosotros podemos leer que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Leamos lo que dice este versículo 4. Dice: considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Los que pertenecían a la tribu de Leví tenían el mandamiento de tomar los diezmos de las otras tribus, aunque también eran descendientes de Abraham. Fíjense, dice la Escritura: considerad pues cuán grande era este. Es decir, Abraham va a su encuentro, ¿verdad? Y sabemos qué clase de personaje es Abraham. O sea, el padre de la fe. Aquel que obedece al Señor y deja todo lo que tiene para irse tras la promesa de Dios. Bueno, pues este personaje muy grande, ¿verdad?, el patriarca, pues se acerca a él para llevarle los diezmos. Y dice la Escritura en el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, la ley establecía eso. Establecía que los hijos de Leví, es decir, la tribu de Leví, como ellos habían recibido el encargo del sacerdocio, pues el mandamiento de ellos era tomar del pueblo, es decir, de sus hermanos, los diezmos. Esto era establecido por la ley, aunque digámoslo de esa forma, y así lo establece la Escritura, pues eran hermanos, habían salido también, tenían el mismo origen en Abraham.
Entonces, establece, ¿verdad?, en el versículo 6, esta cuestión de la superioridad. Y dice la palabra del Señor, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Fíjense, los levitas, por mandamiento, deberían de tomar esta ofrenda, los diezmos de las demás tribus del pueblo de Dios. Pero Melquisedec, que no había sido señalado, designado por la ley para tomar estas ofrendas, las toma. Abraham, ¿verdad? Y dice la escritura, dice la Biblia, que bendijo al que tenía las promesas. Es decir, Melquisedec toma los diezmos que le lleva Abraham y Melquisedec bendice a Abraham. Y la palabra lo describe como aquel que tenía las promesas de Dios. No era cualquier personaje. Entonces, señala expresamente en el versículo 7, dice, y sin discusión alguna, dice el autor de la carta a los Hebreos, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, aquí Melquisedec es puesto como mayor que Abraham. Fíjense ustedes qué importante es esto. De nuevo tenemos por ahí otra semejanza, otra prefiguración, otro aspecto tipológico en cuanto a la importancia de Melquisedec, en cuanto a la figura de Melquisedec como un tipo de Jesucristo. Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Melquisedec bendice a Abraham. El menor es bendecido por el mayor. Así dice en este versículo, versículo 7, sin discusión alguna. Entonces, ante estas circunstancias, pues se establece la necesidad, ¿verdad?, de que haya un cambio de sacerdocio. No hubo perfección en el sacerdocio arónico, así nos dice el estudio, así que fue necesario, ¿verdad?, que se levantara un sacerdocio que no fuera de la tribu de Leví, sino de Melquisedec. Ahora bien, con este cambio de sacerdocio, también fue necesario un cambio de ley. Es decir, el cambio de sacerdocio implica un cambio de ley. De quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y fíjense, más adelante nosotros leemos que el Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Recordemos que la tribu dedicada al sacerdocio eran los hijos de Leví. El sacerdocio del Señor Jesucristo, anunciado por Melquisedec, es un sacerdocio distinto, al menos en tres aspectos, ¿verdad? Por eso, esta renovación en cuanto a la ley. Primer punto, este sacerdocio, estamos hablando aquí, ¿por qué es distinto el sacerdocio? Ese sacerdocio vino de la tribu de Judá. Lo vemos en el capítulo 7, versículos 7 de Hebreos, versículos 14 y 15. Provino de la tribu de Judá. Este sacerdocio, ¿verdad?, es constituido por el poder de la vida de Jesucristo.
no es tanto por una sucesión familiar, sino por el poder de una vida indestructible, la vida de Jesucristo. Fue constituido sobre el juramento de Dios y es eterno e inmutable. Es decir, que estando ya Jesucristo presente, entonces ya no hay necesidad de que sacerdotes sacrifiquen e intercedan por nosotros. Queda pues entonces, dice el estudio, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mujer esperanza por la cual nos acercamos a Dios, esto lo vemos en los versículos 18 al 20, una gran verdad brota de todo esto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, nosotros leemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ya no hay necesidad de ningún otro mediador entre tú y Dios. Cuando tú tienes a Jesucristo en el corazón, Él es el mediador, es el que te representa. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice el apóstol Juan. Entonces, dice aquí, queda pues, dice el versículo 18, capítulo 7, versículo 18 de Hebreos, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad e ineficacia. Es débil e ineficaz, es decir, frágil. Y realmente no funcionó, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, era necesario, por lo tanto, ante esta ineficacia, ante esta debilidad de estos mandamientos, que fueran abrogados por la figura de Jesús. Esta semana nosotros, al estudiar la autoridad de Jesucristo, pues aprendimos que Jesús abroga la ley, es decir, la cumple. La anula, pero porque Él cumple la ley. Ni tú ni yo somos capaces de cumplir la ley. Pero sí tenemos la gracia sobre nosotros de aquel que la ha cumplido. Jesús no pasa por encima de la ley. Jesús no le saca la vuelta a la ley o simplemente dice esto ya no funciona, no, sino que Él cumple la ley y de esa manera la invalida. Es decir, tú y yo, por gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, Juan por eso escribe en Juan 1:17 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de este nuevo sacerdocio? Y vámonos allá a los versículos 23 al 28 a ver cuáles son esas cualidades del nuevo sacerdocio. ¿Cómo es? Bueno, y hay que recordar que los sacerdotes que estaban encargados, ¿verdad?, de establecer esta mediación entre los seres humanos y nuestro Creador, Dios, bueno, pues fueron muchas personas. ¿Por qué pasaban que eran muchas personas? Pues precisamente porque ellos estaban limitados, y perdonen ustedes aquí esta figura pleonásmica, por las limitaciones humanas. La muerte, por ejemplo. Oye, muere un sacerdote, pues es necesario establecer otro. Por más que esta persona hubiera querido permanecer
en su función sacerdotal, era imposible que esto sucediera. Es imposible que esto suceda. Entonces ya como humanos tenemos esa limitación. Como humanos, los sacerdotes, los hijos de Leví, tienen esta limitación. Para empezar, por la muerte no podían continuar. Jesucristo permanece para siempre. Él tiene un sacerdocio inmutable, es decir, nunca cambia, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y fíjense lo que dicen los versículos 23 al 24. Y por eso titulamos nosotros así esta lección. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Jesús. Por lo cual, dice el versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, así es Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo le llamas a esto, hermano? Misericordia, bondad de Dios. Dice el autor de la carta a los Hebreos, viviendo siempre para interceder por ellos. Capítulo 7, versículo 25. Ahora, fíjate cómo lo establece, cómo traduce la Nueva Versión Internacional este versículo 25. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Nos merecemos nosotros esta gracia y esta bondad? Por esa razón el apóstol escribió que por gracia nosotros somos salvos por medio de Dios. Y también escribió que Dios muestra su amor para cada uno de nosotros, demostró su amor por mí y por ti. Y mientras nosotros seguíamos siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esta es la cualidad del nuevo sacerdocio, no limitado ya por la condición humana, por la muerte. El sacerdocio de Jesucristo nunca cambia. Entonces Él nos ofrece siempre y nos sigue ofreciendo, ¿verdad? Aún este día, aún hasta este momento que vivimos bajo la gracia, la salvación. Te ofrece a ti la salvación si acaso no la tienes. Entonces, al hablar nosotros de las cualidades de este nuevo sacerdocio, también tenemos que, y según podemos leer ahí en la Escritura, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primer lugar. Segundo, Él no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Tú puedes seguir esta lectura acá en los versículos 26 al 28. Él no tiene necesidad de que cada día se ofrezcan primero sacrificios por sí mismos y luego por los del pueblo. En tercer lugar, Jesucristo hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es otra de las cualidades del sacerdocio de Jesús. Ese sacerdocio que, habiéndose prefigurado en Melquisedec, Jesucristo lo retoma, pero como hijo de Dios.
En el cuarto punto nosotros leemos que los sacerdotes, que eran hombres débiles, fueron constituidos por la ley. Eso es importante. Pero más allá, encima de esta ley, el Señor fue constituido por la palabra del juramento posterior a la ley. El Hijo fue hecho perfecto para siempre. Versículos 25 al 28. Dice: de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. No hay, por lo tanto, hermanos, otro sumo sacerdote. No hay otro. Nuestro Señor Jesucristo es el único, es eterno y no cambia, es inmutable. Nadie puede tomar para sí este sacerdocio. Nadie hay que supere las cualidades de Jesús. Por eso el sacerdocio de Jesucristo es superior. Jesucristo es superior a lo que había establecido la ley, porque no se agota esta capacidad de intermediación, no cambia y es única. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Jesús es el sacerdote y es el supremo y es el Cordero de Dios perfecto. En esta relación establecida por la gracia de Dios, del nuestro Padre, entre el Padre y las personas, entre tú y yo. Pura bondad, pura misericordia. ¿Qué podemos nosotros tomar como aplicaciones de esta lección? De esta lección nosotros hemos aprendido que Jesucristo, tu Salvador y Señor, mi Salvador y Señor, es superior al sacerdocio arónico. Bueno, pues en primer lugar nosotros hemos aprendido que Jesucristo, por ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio arónico. ¿Recuerdas? ¿Verdad? Abraham es bendecido por Melquisedec, es decir, y dice la palabra, dice la escritura, dice la carta a los hebreos, el superior bendice al menor. Melquisedec bendijo a Abraham. Segundo punto, Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo. Sin discusión, repetimos, el menor es bendecido por el mayor. Estando ya presente Cristo en tu vida, no hay necesidad de sacerdotes. En el nombre de Jesucristo tú te puedes comunicar con el Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesús. Cuarta aplicación, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es. ¿Cómo es? Pues es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y es hecho más sublime que los cielos. Por lo tanto, no hay otro sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es único, eterno e inmutable. Nadie puede tomar para sí este sacerdocio. Nadie hay que pueda superar las cualidades que Jesucristo tiene. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, es ¿qué voy a hacer yo con toda esta información que recibo? ¿Cuál va a ser mi actitud ante esta manifestación de gracia ya establecida por el escritor de la carta a los hebreos en cuanto a que Jesucristo, como su supremo, como sumo sacerdote, establece esta relación perfecta entre una persona pecadora como yo y el Padre? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser tu actitud? Más allá de la enseñanza teológica, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a vivir yo
esta bendición, esta gracia de tener como abogado, a causa de mis pecados, a Jesucristo el justo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues Dios permita que cada uno de nosotros tomemos en serio estas palabras y en el nombre de Jesucristo nos decidamos a vivir la vida para la cual nosotros fuimos llamados. Toda esta argumentación teológica solamente nos habla de el amor, la misericordia, el perdón, el cuidado, la bondad de Dios sobre su pueblo, la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre ti y sobre mí. Solamente eso. Entonces, estemos agradecidos con nuestro Padre Dios y bueno, pues estamos agradecidos en esta ocasión por el favor, por todos los favores derramados sobre su pueblo, derramados sobre esta primera iglesia bautista de Monterrey. Y muchas gracias por habernos acompañado. Dios nos cuide y nos bendiga a todos. Y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Cristo, estamos agradecidos contigo por tu bondad, por tu cuidado y tu misericordia. Porque esto que hemos aprendido hoy, que leemos en tu palabra, esta superioridad tuya en la necesidad de esta vinculación entre cada uno de nosotros y nuestro Padre Dios, esa perfección, esa inmutabilidad de esta relación, de esa suficiencia que tú provees en esta relación entre cada uno de nosotros y nuestro Padre Dios ahora, pues nos llena de gratitud, de alegría, de gozo. Y por eso alabamos tu nombre y lo bendecimos. Hasta aquí tú nos has ayudado. Y levantamos nuestras manos y alabamos tu nombre, porque ha sido así tu fidelidad. Porque grande es tu fidelidad, dice la Escritura. Y por eso estamos agradecidos. Señor, gracias Señor por esta lección. Gracias Señor por esa constante preocupación y ocupación tuya en impulsarnos a vivir una nueva vida en tu nombre. Y en eso estamos, Padre. Permite que así lo hagamos. Permite, Señor, que nosotros todos los días tengamos esa resolución en nuestros espíritus. Señor, bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Agrádate de tu iglesia, agrádate de tu pueblo, agrádate de cada uno de nosotros en lo particular. Padre, perdona nuestras faltas y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos. Y sigamos adelante estudiando la palabra del Señor.